Hola, espero que estén muy bien, cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio. Soy Balbina, profesora de matemática, y se me ocurrió preparar una clase para acompañarlos en este momento que están recibiendo clases virtuales. Elegí el tema conjuntos numéricos. Comenzamos con el conjunto de los números naturales. Lo pueden encontrar designado con la letra n o con la letra n sub 0. Si lo tenemos designado con la letra n, significa que el primer elemento es el 1 y le siguen el 2, el 3, 4, 5 y así sucesivamente. Si está designado con n sub 0, significa que el primer elemento es el 0 y le siguen el 1, el 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, es un conjunto ordenado y es un conjunto discreto. ¿Qué quiere decir ordenado? Que podemos encontrar el siguiente de cada uno de los números. El siguiente de 1 es el 2, el de 2 es el 3, en el caso de n sub 0 el siguiente de 0 es el 1, el siguiente del 1 es el 2, así sucesivamente. Lo que no vamos a encontrar es el anterior de todos los números naturales. El anterior de 5 es el 4, pero el problema es el anterior del 1, que no está en el conjunto n. Y en este caso, en el conjunto n sub 0, el anterior de 0 tampoco lo vamos a tener porque arranca desde el 0, porque el primer elemento es el 0. Bien, ¿y qué significa que es un conjunto discreto? Que entre dos números naturales siempre vamos a encontrar una cantidad finita de números naturales. Entre el 2 y el 5 tenemos dos números naturales, entre el 1 y el 2 no tenemos ninguno, entre el 0 y el 5 tenemos 4 números naturales, el 1, el 2, 3 y el 4. Muy bien. La suma de dos números naturales es un número natural. El producto de dos números naturales también es un número natural. El problema lo tenemos si queremos restar o dividir números naturales. Si restamos dos números naturales, por ejemplo, el 2 y el 4, 2 menos 4 nos da menos 2 y no es natural. Y si queremos dividir dos números naturales, por ejemplo, 4 dividido 2, no habría problema porque el resultado pertenece al conjunto de los números naturales. En cambio, si queremos hacer 2 dividido 4, ahí el resultado va a dar 0,5 y no es un número natural. Si queremos obtener el opuesto del número 3, tampoco lo vamos a encontrar. Es decir, que no tienen opuesto los números naturales. Si queremos representar los números naturales en la recta, tenemos que elegir un punto para indicar el 0 en el caso de n sub 0 o el 1 en el caso de n. Y luego respetar una escala para representar los sucesivos. A continuación vamos a ver el conjunto de los números enteros, que se lo designa con la letra Z. ¿Por qué con la letra Z? Porque los alemanes estudiaron estos números y como en el idioma alemán número se escribe con la letra Z, porque es Zabl, Z-A-B larga L, los escritos que tenemos desde aquella época aparecen con la letra Z y se mantienen hasta nuestros días. El conjunto de los números enteros no tiene ni primer ni último elemento. También es un conjunto infinito, ordenado y discreto, al igual que los números naturales. Y también la suma de números enteros y el producto de dos números enteros es un número entero. Si quisiéramos hacer la representación en la recta, lo haríamos de manera similar a la representación de los números naturales. Arrancamos con el 0, la unidad, y respetamos la escala. Hacia la derecha representamos los positivos y hacia la izquierda los negativos. A continuación,
continuación vamos a hablar de los números racionales. Los números racionales los tenemos acá designados, algunos, porque no los podemos nombrar a todos, porque además de ser un conjunto infinito, es un conjunto denso. ¿Qué significa que es un conjunto denso? Que entre dos racionales siempre voy a encontrar otro y otro y otro. Es decir, entre dos racionales siempre existe otro número racional. Y se dice que es un conjunto denso por ese motivo. Si lo quisiéramos definir, lo tendríamos que definir como el cociente entre dos números enteros. A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros, y B tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no existe. Al momento de expresar un número racional, lo podemos hacer como expresión decimal, exacta o periódica, según de qué número se trate. Si tuviésemos el número un medio, hacemos un medio igual a 0,5, porque 1 dividido 2 nos da 0,5. Y acá tenemos una cantidad exacta de cifras decimales. Este número también tiene una cantidad exacta de cifras decimales. Y así podríamos nombrar infinitos ejemplos. Puede ocurrir que el número racional tenga una expresión periódica, una expresión decimal periódica. Por ejemplo, un tercio. Un tercio, si lo pasamos a decimal, sería 0,3333 hasta el infinito. Es como querer dividir 1 dividido 3. Bueno, hacemos la división y nos va a dar 0,3333 y no se va a terminar nunca la cuenta, pues siempre vamos a tener resto. Si queremos expresarlo, tenemos que ponerle un arquito al número 3. Y sería una expresión decimal periódica. Y acá tenemos otro ejemplo que es una expresión decimal periódica mixta porque tiene una parte que no se repite y otra que sí se repite, que está con el arquito. Acá sería 1,2555 hasta el infinito. Otra forma de expresar el número racional es como fracción. Si quisiéramos representar los números racionales en la recta numérica, tendríamos que trabajar con la equivalencia de fracciones. Y eso lo vamos a dejar para otra oportunidad porque no quiero que sea demasiado extenso el video. Bien, vamos a pasar al conjunto de los números irracionales. Los números irracionales son los que no se pueden expresar como cociente de números enteros. Y tenemos ejemplos de números famosos, como el número pi, el número e, el número de oro. Y también tenemos las raíces cuadradas de los números que no son cuadrados perfectos. Por ejemplo, raíz de 2, menos raíz de 5. Y las operaciones entre números racionales e irracionales, como por ejemplo 1 más raíz de 3. Y hay infinitos ejemplos que podríamos dar. Si quisiéramos representar el conjunto de los números irracionales, tendríamos que recurrir al teorema de Pitágoras y también lo vamos a dejar para otra oportunidad. Si unimos el conjunto de los números racionales con el conjunto de los números irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Si quisiéramos representar en un diagrama la relación entre estos conjuntos numéricos, veríamos que tenemos los reales que contienen a los racionales y a los irracionales. Y dentro de los racionales tenemos a los enteros y dentro de los enteros a los naturales. Si quisiéramos representar los números reales en la recta numérica, veríamos que a cada número real le corresponde un punto en la recta numérica y a cada punto de la recta numérica le corresponde un número real. Y la recta quedaría completa. Cosa que no pasa en los conjuntos anteriores, porque si nosotros representamos los racionales,
si pudiéramos representar a todos los números racionales, quedarían huequitos que le corresponderían a los números irracionales. Y bueno, en el caso de los naturales y los enteros, fíjense que hay muchísimos espacios entre uno y otros. Bien, también tendríamos que abordar todas las propiedades de los números reales, pero los vamos a dejar para otro video. Bueno, espero que les sirva y que tengan mucha suerte en todas las actividades y cuídense, quédense en casa.